Cuando las personas piensan en aves, de inmediato se le viene a la cabeza pequeños seres alados que revolotean por los bosques y las ciudades de forma inocente, buscando alimento y picoteando la tierra con una tranquilidad casi adorable. Sin embargo, no siempre son así. En el mundo existen relatos inquietantes y aterradores y algunos de ellos involucran a estos animales. Sus historias no son nuevas, no han ocurrido ayer, sino que se remontan al pasado y relatan los testimonios más extraños que vas a escuchar. Aún así, si te sientes lo suficientemente valiente para conocer a estas aves extrañas, con las que por nada del mundo quisieras encontrarte, síguenos y prepárate a descubrir algo que jamás hubieses imaginado. Número 4. Bonjeep. Australia es para muchos la cuna de la biodiversidad. En su territorio habitan las especies silvestres más abundantes del planeta y, por supuesto, es la primera parada en nuestro recorrido. Hace mucho tiempo, concretamente en el año 1845, se registró una extraña criatura alada que algunos llegaron a considerar sobrenatural, e incluso había quienes la señalaban como una criatura proveniente del mismísimo infierno. El nombre que se le dio fue el de Bonjeep. Se le conocía por acechar en los arroyos y pantanos de Australia. Los aborígenes ya habían tenido encuentros con ella durante varios siglos e incluso tenían representaciones ilustradas para referirse a ella. En una nota del periódico Geelong Advertiser, se le describía como un pájaro que unificaba las características de un ave y un caimán. Su cabeza era similar a la del emú, las aves más grandes del mundo, pero, a diferencia de estas, su pico era más alargado y sus alas eran extremidades alargadas que se movían con suma facilidad. Respecto a su cuerpo, se les describe como un grotesco, con patas de caimán gruesas y con unas afiladas garras. Por supuesto, esta descripción resulta aterradora, pero no es nada comparada con la forma favorita de asesinar de este animal. Para aniquilar a sus víctimas, muchas veces utilizaba sus garras, su pico y sus dientes mortales, pero lo más común es que abrazara a sus presas hasta asesinarlas. Gracias a la fuerza de su cuerpo y sus extremidades, esta criatura podía ejercer una presión mortal en sus enemigos, y los aborígenes muchas veces lo llamaban el abrazo de la muerte. Por supuesto, nunca se ha logrado descubrir algún cadáver de una criatura ni remotamente similar, pero incluso en la actualidad algunos nativos de las zonas más periféricas de este país siguen reportando una extraña criatura que merodea los cielos y los ríos. ¿De quién se tratará? Algunos no tienen ni la menor duda de la respuesta. Número 3. La extraña criatura de la carretera. Puerto Rico esconde mucho más de lo que muestra a simple vista. Esto es algo que Norca, una anciana que vive en medio del bosque tropical del Yunque, puede confirmar, especialmente luego de que en 1975 se topara con una criatura que los criptozoólogos estarían encantados de capturar. Antes de ser una anciana, Norca era una mujer interesada en la naturaleza. Su trabajo la llevaba todos los días por varios lugares, pero disfrutaba regresar a su casa todos los días en medio de aquel bosque tropical. Esa noche, Norca conducía hasta su casa. Todo parecía tranquilo en medio de la espesura de la oscuridad cuando, de pronto, los faros iluminaron algo realmente desconcertante. Frente a Norca se encontraba un animal nunca antes visto. Medía cerca de 1,5 metros de altura y su cuerpo robusto, similar al de un mono cubierto de vello, desencajaba con las enormes alas de murciélago que tenía por brazos. Las luces reflejaban los ojos de la criatura. Eran ojos salvajes en los que se mezclaba el miedo y el hambre. El rostro de la criatura era idéntico al de los murciélagos, pero con una extraña fisonomía que no encajaba en ninguna especie conocida. Al instante, la criatura decidió pasar a la acción y se arrojó hacia el parabrisas de Norca, el cual recibió el impacto de las afiladas garras y se astilló de inmediato. Norca estaba paralizada, con el pie a punto de fundirse en el acelerador, pero incapaz de dejar de observar a la criatura, la cual seguía acertando golpes afilados contra el cristal. No obstante, al descubrir lo inútil de sus acciones, la criatura le dio la espalda al vehículo y se elevó con fuerza por el aire, sobrevolando por encima de los árboles y perdiéndose en la profundidad de la noche. Norca jamás pudo olvidar aquel episodio e incluso en su vejez, algunas veces reaparece la criatura en medio de sus pesadillas. Número 2. El hombre búho.
Una historia similar ocurrió en 1976, en la antigua iglesia de Monaghan, ubicada en Cornwall, Inglaterra. En este lugar, según numerosos testimonios, merodeaba el hombre búho, una extraña criatura con aspecto humano que poseía grandes alas, ojos rojos, garras y una piel de plata. Todo comenzó el fin de semana de Pascua, cuando June y Vicky Melling se encontraban de paseo por el bosque de Monaghan. Las niñas estaban vacacionando tranquilamente con sus padres. El día estaba despejado y el sol calentaba sus cuerpos. Sin embargo, pronto se les heló la sangre. El grupo familiar distinguió en la copa de un árbol un gigantesco y emplumado hombre pájaro, el cual comenzó a sobrevolar por encima de sus cabezas y se postró sobre la iglesia de la localidad, como si fuese un presagio o un enviado infernal llamado a poner a prueba la fe de los hombres. Esta criatura atrajo a numerosos turistas. Algunos de ellos lograron tener contacto visual con la criatura, pero en la mayor parte de los casos, la bestia jamás se dejó ver. ¿Existió de verdad? ¿Fue un relato fantástico de la familia Melling? Los nativos aseguran que es verídico y que no es la primera vez que descubren una criatura extraña merodeando su pueblo. Número 1. El vampiro de Moca. Otro relato espeluznante relacionado con aves aterradoras también ocurrió en la isla de Puerto Rico, concretamente en 1975 en el municipio de Moca, un pequeño lugar habitado por 40,000 personas y ubicado en el noroeste de la isla. En este lugar se habían registrado una serie de desapariciones y asesinatos que tenían a las autoridades desconcertadas. No había rivalidades de bandas ni antecedentes delictivos semejantes, pero el número de muertos ascendía de una forma violenta. Sin embargo, esa noche de marzo, María Acevedo caminaba por la periferia de la ciudad cuando descubrió una bestia alada del doble de su tamaño, que chillaba como un animal salvaje encima del techo de su casa. Al verla, María no pudo ni siquiera moverse. La luz de las lámparas y la luna se posaba sobre la criatura, la cual escaló por las paredes del hogar y el techo de zinc. Luego ascendió por el cielo con una fuerza descomunal y se alejó del lugar. Este fue el primer relato que puso en alerta a las autoridades y los investigadores. Desde entonces, otras personas comenzaron a reportar testimonios similares. Todos coincidían en las características: una bestia alada de más de 1,5 metros de altura, garras afiladas y una mirada asesina. Un par de años después, se capturó a la criatura que pasó a ser conocida como el vampiro de Moca, una bestia salvaje y asesina capaz de aniquilar a sus presas, las cuales terminaban siendo, frecuentemente, humanos. Como estos testimonios, existen muchos otros que presentan criaturas realmente aterradoras merodeando los bosques, los campos e incluso las ciudades. Da igual dónde se esconda el ser humano, las bestias de la naturaleza siempre parecen encontrar la manera de aparecer para impresionarlos. Pero si de verdad quieres descubrir algo que sobrepase tus expectativas, acompáñanos a descubrir las criaturas más aterradoras del planeta y bestias gigantescas que han sido vistas en la vida real. ¿Estás preparado? Entonces, aquí te van los videos.